Para ello conectamos con nuestra compañera Mónica, que nos va a explicar el proceso de plantación de la oliva. Gracias, Salva. Ahora yo os voy a hablar sobre la plantación. En primer lugar está la estratificación, que consiste en colocar rocas sobre las aceitunas en invierno en arena húmeda, en un recipiente que esté en un lugar húmedo y fresco. Esto hará que las semillas estén preparadas en primavera para ser sembradas. El olivo debe llevarse al exterior solo durante la primavera o en verano. El olivo no es resistente en regiones con inviernos muy fríos, ya que no puede superar temperaturas inferiores a menos 10 grados. El suelo ordinario le conviene, bien drenado, neutro. Soporta suelos pobres y pedregosos si son profundos. El sol es el mejor lugar para plantar un olivo, ya que necesita mucha luz. El suelo debe permanecer bien drenado durante todo el año, ya que el olivo odia la humedad estancada y eso hará que sea más sensible al frío. El olivo resiste a la sequía y no necesita ser regado cuando está bien establecido en un suelo profundo. Muchas gracias, Mónica. Ahora, si quieren saber el máximo rendimiento de los olivos, vamos a conectar con nuestra compañera Laura, que se ha desplazado para ello a una oliva centenaria del pueblo. Gracias, Salva. Ahora os voy a hablar del máximo rendimiento del árbol. En el caso del olivar tradicional, en años buenos los olivos pueden llegar a superar los 100 kilos y 5.000 kilos de aceitunas por hectárea. Por otro lado, los olivos en superintensivo pueden producir en años buenos hasta 5 kilos de aceitunas, lo que hacen un total de 10.000 kilos de aceitunas por hectárea. Su producción y rendimiento están ligados a las condiciones climáticas anuales, a la fertilidad del terreno en el que se encuentran y al fenómeno de la becería, que provoca que a años de grandes cosechas sigan otros de producciones normalmente bajas. Interesante. Ahora contactaremos con nuestra compañera Mónica, que nos hablará sobre la poda y el tipo de abono de estas olivas. Gracias, Salva. Ahora yo os voy a hablar sobre la poda. La poda es necesaria para que los árboles se adapten a la climatología y aumenten su productividad. Se suele realizar una vez acabada la cosecha, aunque se puede hacer desde otoño hasta ya entrada la primavera todos los años para ir eliminando ramas marchitas, para permitir que la luz llegue con intensidad a toda la superficie de la planta. Los tipos de poda del olivar son: la poda de formación. Se realiza para crear la estructura del árbol y es muy importante en los primeros años de vida. La poda para la producción. El objetivo de esta poda es inducir a las ramas productivas a formar frutos sin afectar a las ramas estructurales. Además, esto mantiene la producción uniforme en términos de cantidad y calidad, un rasgo muy importante en las variedades de aceituna de mesa. Y por último, la poda para la renovación. Su función es estimular los retoños para rejuvenecer los árboles seniles. Ahora voy a hablar sobre los tipos de abono. Cuando los olivos se encuentran en el momento de flotación, se podrían incluir abonos foliares ricos en nitrógeno en los tratamientos de salida de invierno y primavera. Más tarde se puede añadir fósforo y potasio para favorecer el cuaje y el engorde del fruto. El olivo, como podemos ver aquí, tiene una hoja que admite muy bien el abono foliar, que es el que se aplica a través de estas hojas, y cuando el olivo lo recibe, responde bien. Hablaremos sobre el proceso de elaboración del aceite y primero empezaremos a contarles cómo se hace el aceite. Para ello contactaremos con mi compañera Laura. Gracias, Salva. Ahora os voy a hablar del proceso de elaboración del aceite. Este proceso consta de 8 partes. La primera parte sería la recolección. El proceso de recogida de la aceituna se suele producir durante los meses de octubre a noviembre. Es necesario recoger el fruto según su maduración, porque la calidad del aceite puede disminuir. Dentro de este punto también encontramos los métodos de recolección, que lo más importante serían la vibración y el vareo. El segundo punto sería su transporte. El transporte de las aceitunas a la almazara se hace inmediatamente después de la recolección, para así que se conserven todas las propiedades de la aceituna. Las aceitunas sanas se transportan separadas de aquellas otras que están enfermas, ya que puede afectar a la calidad del aceite. En la almazara, las aceitunas deben tratarse bien y no ser amontonadas para evitar su calentamiento y fermentación.
El tercer paso sería la selección de las aceitunas. Antes de comenzar a manipular las aceitunas, estas se distribuyen según sus características, destinando las mejores a la elaboración del aceite virgen extra. El cuarto punto sería el proceso de limpieza y lavado. El primer proceso de manipulación de la eliminación de las hojas y las ramas se hace mediante una corriente de aire y luego se lavan con agua potable para quitarle la tierra y las piedras que puede haber. El quinto punto de este proceso es el proceso de molturación, que consiste en triturar y romper la aceituna entera, incluyendo el hueso, para facilitar la salida y separación del aceite que contiene. Hoy en día se utilizan trituradores metálicos, pero en el pasado se utilizaban molinos de piedra. La gran ventaja de este sistema era que trituraba las aceitunas evitando el calentamiento. Sin embargo, era un método lento y costoso. Al igual que ocurre en los procesos de recolección y transporte, la molturación de las aceitunas sanas se hace separadas de aquellas aceitunas procedentes del suelo. El sexto punto de este proceso sería el batido de la masa. Una vez que se han triturado esas aceitunas, se obtiene una masa o pasta que se bate para favorecer la salida del aceite. Así se separa el aceite del agua que contiene y la parte sólida del orujo por medio de un proceso físico totalmente natural. La temperatura de batido no supera los 30 grados, ya que no se pierden los compuestos aromáticos y no acelera el proceso de oxidación. El sexto punto sería la centrifugación. Para una separación completa del aceite y el agua que contiene la aceituna, esta se introduce en una centrifugadora al vacío, haciéndola girar a gran velocidad, y se obtiene la separación del orujo, agua y aceite, por diferencia de su densidad. El último paso de este proceso tan complicado sería el almacenamiento y conservación del aceite. La conservación del aceite en condiciones óptimas es fundamental para que llegue al consumidor con todas sus cualidades. Los depósitos deben estar hechos de materiales inertes como es el azulejo o el acero inoxidable, y la temperatura debe estar entre los 15 y 18 grados para permitir que el aceite madure sin riesgo de oxidación. ¿Cuáles son los factores que hacen que un aceite sea mejor cada año? Es un mundo que está sujeto a muchos cambios, por lo que se va innovando constantemente. Antiguamente se decía que la aceituna que se cogía antes de que llegara Navidad, ese aceite no se recogía por completo, por lo tanto se perdía aceite y se esperaban a después de Navidad. Pero ahora se está viendo la tendencia de que cada vez se cogen más aceitunas más verdes, más tiernas. Yo qué sé, es que está sujeto a cambios y no te puedo contestar con concreción a esta pregunta. ¿Cuáles son las cifras de producción actualmente de la almazara? Depende mucho del año de cosecha. Por ejemplo, si es un año bueno, este año que ha sido un año bueno, hemos llegado a pesar 700.000 kilos. Aunque también el hecho de que nevó en enero, quitó mucho peso a la aceituna, porque venía la aceituna ya congelada, solo venía con el hueso. Y dependiendo de otros años puede ser o más o menos. ¿Qué caducidad o consumo preferente puede tener el aceite? Pues según normativas y recomendaciones sanitarias, el aceite debe tener una caducidad media de un año y medio, pero siempre siempre conservado en un sitio oscuro y fresco. ¿Qué diferencia hay entre el aceite de nuestra zona y el de otras zonas de España? Pues como he contestado anteriormente, como lo que más predomina es la aceituna cornicabra, al no mezclarse entre cornicabra y picual, el sabor que le da la aceituna es muy característico. Y por otro lado, la almazara de Tembleque, solo recoger aceitunas del pueblo, no tiene la otra mezcla que a lo mejor puede tener las cooperativas de pueblos de alrededor que recogen aceitunas de muchos sitios. ¿Qué tipo de aceitunas usáis para elaborar el aceite? Principalmente la variedad que predomina en nuestro término es cornicabra, y ahora últimamente en estos últimos años se está plantando alguna variedad más de picual, pero principalmente lo que más predomina es cornicabra. En elaborar el aceite. Pues se tarda alrededor de 1.000 kilos en una hora, y lo que se convierten al final de la hora en 200 kilos. Cada 1.000 kilos de aceituna, 200 kilos de aceite, más o menos.
En todos los tipos de aceite que existen, a continuación les hablaremos sobre las cualidades de algunos de ellos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de aceite. El primer aceite, el aceite de oliva virgen extra, es la categoría de aceite de mayor calidad. Para que un aceite de oliva virgen se considere extra, debe de cumplir dos condiciones. Uno, de carácter químico y otro de carácter organoléptico. Para que un aceite de oliva virgen pueda ser virgen extra, tiene que tener una acidez que debe de ser menor o igual a 0,8 grados. Y en un panel de cata, la mediana del defecto debe de ser 0. El segundo, el aceite de orujo, es el segundo mejor aceite vegetal. Es rico en ácido oleico, contiene antioxidantes y otros compuestos bioactivos, con potenciales y propiedades beneficiosas para la salud. Su calidad lo hace idóneo para utilizarlo en un número mayor de frituras que el resto de aceites sin alterar las propiedades de los alimentos. Lo convierte en un producto más rentable para la hostelería y la industria alimentaria. En tercer lugar, el aceite de primera cosecha. Se considera aceite de oliva de cosecha temprana a todo aquel que se obtiene de una aceituna recolectada en el embero, justo en el cambio de color de verde a morado, incluso un poco antes. No hay una fecha fija de recolección de esta aceituna temprana, ya que depende de la zona, de la variedad de aceituna y de las condiciones climatológicas. Los aceites de oliva de cosecha temprana se caracterizan por su color verde brillante, olores y sabores herbáceos y frutados frescos. Aceite virgen. El aceite de oliva virgen es el aceite de oliva extraído de una aceituna únicamente mediante procedimientos mecánicos y que nunca ha tenido contacto con disolventes químicos. El procedimiento mecánico generalizado es la centrifugación. El aceite de oliva virgen será de buena calidad si los frutos de donde procede no estaban dañados. Ahora contactaremos con mis compañeras Mónica y Laura, que nos hablarán sobre el proceso de recogida y los sistemas que utiliza. Gracias, Alba. Ahora os voy a hablar de la recogida del aceite. Uno de los procesos más importantes a la hora de obtener un buen aceite es el tiempo muerto por el que tiene que pasar la aceituna desde que se recoge hasta su entrada al molino, los cuales tienen que ser los más cortos posibles. Por este motivo hay que estar ubicada en un entorno muy cercano a la almazara. La recogida se hace muy temprano, dependiendo del nivel de madurez del fruto. Este momento coincide entre finales de octubre y principios de noviembre. Así, cuando la aceituna presenta un cambio de color tanto en el exterior como en la pulpa, sabemos que es el momento exacto en el que la aceituna nos va a regalar un zumo con el que poder disfrutar de su riqueza olfativa y gustativa. Esta recolección se realiza a su vez en un periodo de tiempo muy corto, ya que a medida que va avanzando el día, la aceituna va madurando. El tipo de recogida es semimanual, para que de esta manera el fruto se desprenda antes y en más cantidad. Por último, se recogen en fardos y estos son llevados a la almazara. Ahora yo voy a hablar sobre los sistemas de recogida modernos o tradicionales. Algunos de estos sistemas son el ordeño. Se sitúa una escalera al pie del olivo y se va recogiendo la aceituna con la mano, aunque este proceso es más lento. El vareo consiste en poner una malla al pie del olivo y con una vara o palo de madera largo tendremos que dar golpes a la oliva. Los variadores mecánicos. Este tipo de variadores cuentan con gran potencia y ahorran mucho trabajo. Pueden ser motores de gasolina o eléctricos. El vibrador mecánico consta de un motor y de un extremo de palo, pero en este caso es más pesado, por lo que el trabajo puede resultar más incómodo. La malla fina. La malla suele colocarse en el terreno y justo abajo del olivo, ya que si alguna aceituna cae antes de tiempo puede evitar que caiga contra el suelo. Gracias por su atención y hasta el próximo viernes. Y ya saben, si les gusta el aceite, ya sabéis dónde ir.